Bendiciones para todos. Reciban un cordial saludo en el día de hoy, ya que es domingo, el Día del Señor. Y hoy, desde Funza, Cundinamarca, estamos transmitiendo el culto dominical en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Damos la bienvenida a todos y deseamos que el Señor hoy sea hablándonos a cada uno de nosotros. El tema para hoy lo he titulado La Iglesia es una organización. Así que antes de iniciar, quiero leer lo que significa organización, para que no hayan malos entendidos y de pronto pensemos que estamos hablando mal de la Iglesia. Dice que una organización es un grupo de personas y medios organizados con un fin determinado. Por eso hoy titulé el sermón La Iglesia es una organización, ya que somos un grupo de personas haciendo un fin determinado o con un fin determinado. Así que hoy tenemos nuestra predicación basada en la carta a Tito, la carta que el apóstol Pablo escribe a Tito. Así que vamos a leer el primer versículo del capítulo 1 y de ahí vamos a desenvolver la enseñanza de esta mañana. Sean nuevamente bienvenidos, que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde. Dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Que el Señor sea hoy añadiendo bendición a su santa y bendita palabra para todos nosotros. Timoteo y Tito fueron dos jóvenes predicadores a quienes Pablo tuvo el privilegio de conducir al Señor o de predicarles el Evangelio. Pablo les llamó a ambos hijos, sus verdaderos hijos los llamó. Es decir, que Él los llevó a ambos a un conocimiento de la salvación a través de Jesucristo. Pablo les escribe cartas a ambos jóvenes. Tenemos dos cartas a Timoteo y una carta dirigida a Tito. Estas cartas fueron llamadas cartas pastorales, porque en ellas Pablo les dio a estos dos jóvenes predicadores, instrucciones sobre la iglesia local. Así que por eso estas dos cartas son llamadas cartas pastorales. En la Biblia solo tenemos estas tres cartas y ellas son muy breves. Sin embargo, nos proporcionan información sobre los procedimientos de la iglesia. Eso es lo que a cada uno de nosotros nos proporcionan estas cartas dirigidas a Timoteo y a Tito. Así que la impresión que nos dejan es que si hay una carencia o una necesidad en la iglesia, el problema no radica en la organización o en el sistema que se utiliza dentro de la iglesia. Es decir, que si hay una necesidad en una iglesia, es una necesidad espiritual. Yo quiero que tengamos bien en cuenta esto, para que cuando empecemos a llevar la enseñanza, entonces pues tenemos que tenerlo muy en cuenta, esta parte que les digo de la parte espiritual cuando hay un problema dentro de la iglesia. Así que en la carta que Pablo dirige a Tito, Pablo se presenta como siervo de Dios. O sea, si ustedes lo leen nuevamente, dice Pablo, siervo de Dios. La palabra siervo es esclavo. O sea, esa palabra siervo es esclavo. Pablo dijo que era un esclavo de Dios. Sabemos por el Antiguo Testamento que un esclavo era alguien que había elegido permanecer como esclavo de su amo por el resto de su vida. Y eso es lo que verdaderamente Pablo está diciendo. Así que cuando miramos, entonces continuó Pablo diciendo
apóstol de Jesucristo. Ese es otro título que se da a él, apóstol de Jesucristo. Pablo estaba defendiendo aquí su apostolado. El motivo era hacer valer su apostolado. Fue porque él iba a dar instrucciones a la iglesia. Estas instrucciones provenían de un apóstol, o sea, de Pablo. Y él iba a dar unas instrucciones a la iglesia cómo debería vivir la iglesia y cómo debe conducirse la iglesia. Así que el versículo continúa con la frase conforme a la fe de los escogidos de Dios. Pablo no dijo por la fe, sino dijo conforme a la fe. Él dice conforme a la fe. En otras palabras, de acuerdo con la norma o nivel de fe que se ha fijado para los elegidos de Dios. Quiero repetir esta parte porque acá es donde se empieza a desenrollar el sermón de hoy y nuevamente quiero que estas partecitas queden como claras. Así que él no dice que es por la fe, si ustedes lo leen, no dice que es por la fe, sino dice conforme a la fe. Y conforme a la fe es que la iglesia tiene unas normas para vivir nosotros como cristianos, o un nivel de fe. O sea, ese nivel de fe no es la super fe, sino es el nivel de normas que nosotros tenemos ya establecidas dentro de la iglesia para vivir dentro de ella. Y podemos decir es o no es cristiano, es o no conocedor de la palabra, de acuerdo a las normas que tiene la iglesia. Y dice que es conforme a las normas o conforme a la fe que se ha fijado para los elegidos de Dios. Eso dice el apóstol Pablo a la gente cuando le está hablando. El hecho de que usted sea o no salvo está basado en lo que usted cree. O sea, eso es el hecho de que usted sea o no salvo. Entonces les decía que está basado en lo que usted cree. Les voy a poner un ejemplo de lo que yo creo y de lo que ustedes creen. Y quiero que ustedes lo piensen por un momento mientras yo voy haciendo las preguntas. Dígame qué piensa de Jesucristo, usted. ¿Qué piensa de Jesucristo? Dígame lo que usted cree sobre su muerte en la cruz y lo que significa para usted. ¿Qué significa la muerte del Señor en la cruz y qué significa para usted? ¿Qué es lo que significa? Dígame lo que usted cree sobre la resurrección de Cristo y lo que significa para usted. O sea, ¿qué significa la resurrección de Cristo? Dígame si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, basado en estas preguntas, y con esa información que tengo ya haciendo las preguntas, cuando yo tengo esa información, con esta información creo poder deducir si usted es un hijo de Dios o no, de acuerdo a lo que usted cree, de acuerdo a las normas que se han creado dentro de la iglesia y dentro de las normas que se crearon a través de los escritores del Nuevo Testamento. Esta es pues la norma. Esa norma, eso es lo que acabamos de leer y las preguntas que le acabo de hacer. Esa es la norma conforme a la fe de los escogidos de Dios. Esa es la norma que viven los escogidos de Dios. Y quiero hacer acá una aclaración también. La frase los escogidos de Dios era la forma en que Pablo se refería a las personas salvas. Los escogidos de Dios, entonces eran las personas salvas. Él no estaba aquí exponiendo en absoluto la doctrina de la elección o la predestinación. No estaba haciendo eso. Él simplemente estaba diciendo las personas salvas. ¿Cuántos salvos hay? ¿Cuántas personas salvas? O sea, el que es salvo vive bajo estas normas, conoce las normas, conoce los reglamentos y vive sobre ellos. Al finalizar el versículo, diciendo, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad.
quiero hacer un paréntesis aquí para explicar algo. Quiero explicar algo acá para que quede en clara la enseñanza. En el Antiguo Testamento, el término misericordia lo encontramos en algunos de los salmos donde dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Esa era la misericordia en el Antiguo Testamento, la piedad que Dios tenía para las personas. El salmista lo escribió muchas veces. Pero en el Nuevo Testamento, el término traducido como piedad incluye algo más. Entonces incluye las ideas de temor a Dios, obediencia a sus mandatos y una vida religiosa alineada a las normas cristianas. Eso es lo que es lo que significa piedad en el Nuevo Testamento. Entonces lo que yo quiero es que cuando encontremos esa palabrita acá en este primer versículo de la carta a Tito, entonces lo miremos no solo con lo del Antiguo Testamento, porque les decía que ahora ya el término traducido como piedad ya incluye otras cosas. Entonces, la piedad es: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, y le agrega el resto, que es el temor a Dios, la obediencia a sus mandamientos y una vida religiosa alineada a las normas cristianas. Eso hay que agregárselo cuando encontremos piedad en el Nuevo Testamento. Si la verdad que usted profesa no le impulsa a vivir una vida de piedad, una vida de santidad, hay algo que funciona radicalmente mal en su fe. Está funcionando algo mal. Si la verdad que usted profesa no le impulsa a vivir una vida de piedad, mire lo que les digo, una vida de santidad, y algo que entonces está funcionando algo mal dentro de la fe que usted está profesando. Porque la verdad inevitablemente conduce a la piedad en la vida práctica. O sea, la verdad que usted cree tener de Cristo, la verdad que usted cree estar viviendo dentro del Evangelio, tiene que conducirlo a la piedad. Y esa piedad es una vida práctica. Y si no es así, entonces no es la verdad lo que usted está creyendo. Por eso yo siempre muchas veces les digo en las predicaciones a ustedes que cuando yo conozco al Señor, no me esfuerzo para cambiar. No son en mis fuerzas, son las fuerzas del Señor, es el poder del Espíritu el que me hace cambiar a mí. Y muchas veces yo cambié sin darme cuenta, porque el Espíritu comenzó a orar en mí. Entonces esa es la parte que la verdad inevitablemente lo va a conducir a una vida de piedad y a una vida práctica. Y si no es así, entonces no es la verdad lo que usted está practicando. Esa no es la verdad. Pablo insistió en este tema. Pablo insiste mucho en este tema, que cuando el Evangelio es creído, conducirá a una vida de piedad, a una vida santa. Porque la gente de la isla de Creta estaba abusando de la gracia de Dios. Ellos decían que si habían sido salvos por la gracia, eran libres para vivir en el pecado si así lo deseaban. Por eso Pablo escribe esto, y por eso Pablo en el inicio de la carta dice por qué razón dejó a Tito en la isla de Creta. ¿Por qué lo dejó allí? ¿Para qué lo dejó? Hoy solo me voy a basar en el verso 1, pero si pudiéramos tener oportunidad seguiríamos estudiando la carta a Tito. La gracia que el Señor nos da. Entonces Pablo aquí, cuando mira que ellos estaban basando
su evangelio, su creencia, diciendo que ellos podían vivir la vida como ellos quisieran. La gracia. Entonces Pablo aquí cuando él escribe la carta, Pablo respondió aquí que en este primer versículo que estamos leyendo, Pablo dice que cuando la verdad de Dios es creída, impulsará al que la cree a vivir una vida de santidad. Cuando yo hablo de la gracia, esa gracia salvadora, esa gracia que me salvó, que por gracia somos salvos, muchas veces dice. Entonces Pablo, cuando él responde esto, entonces él dice con respecto a la verdad de Dios, que usted cree, cuando usted cree esa verdad, entonces esa verdad lo impulsa, cuando usted cree, a vivir una vida de santidad. O sea, la gracia lo impulsa a vivir una vida de santidad. No es que usted se esfuerce para vivir una vida de santidad. No, la misma gracia lo va a hacer a usted convertirse en una persona santa. Ella misma lo va a impulsar. La gracia es la que nos salva. Dice, por la gracia somos salvos. Pero también establece ciertas disciplinas para nuestras vidas. Hay unas disciplinas para nuestras vidas y nos llama a vivir en un nivel elevado. O sea, la gracia nos lleva a vivir en un nivel elevado. Nadie puede usar la doctrina de la gracia de Dios como una excusa para el pecado. Nadie la puede usar. Nadie la puede usar. Nadie puede decir salvo, siempre salvo. No, porque la gracia de Dios nos impulsa a vivir una vida santa. Si usted no está viviendo una vida santa, si esa gracia no lo impulsa a vivir esa vida santa, entonces lo que usted está practicando no es la gracia de Dios. Usted no ha conocido la gracia de Dios. Si usted piensa que puede ser salvo por la gracia y vivir en pecado, permítame decírselo con respeto y bondad. Permítame decir, si usted está viviendo así, entonces eso quiere decir que usted no ha sido salvo por la gracia. Porque el que es salvo por la gracia de Dios vive una vida de santidad. Y esa gracia es la que lo impulsa a vivir, sin esforzarse, sin esfuerzo. Ese es el combustible que lo lleva a usted a vivir una vida agradable a Dios, sin esfuerzo. Y eso, entonces usted se va a dar cuenta que usted no es salvo, en absoluto, nada. Usted todavía no es salvo si su vida no está basada en la santidad. Porque la salvación por la gracia conduce a una vida recta, a una vida santa, a una vida pura. Eso lo tiene que conducir la gracia de Dios. Hacia allá lo tiene que conducir la gracia. Y si no, no ha conocido usted la gracia del Señor. Por esta razón es arriesgado establecer una serie de pequeñas reglas que no son otra cosa que un rito por medio del cual algunos tratan de vivir la vida cristiana. A veces creamos ritos pequeños. Si usted hace esto, si usted hace aquello, si usted se comporta así, si usted esto, el que peca y reza empata, Dios me conoce, se me salió el viejo hombre. A veces todas esas pequeñas cosas que nosotros nos inventamos no son otra cosa que ritos por medio del cual algunos tratan de vivir la vida cristiana. A través de esos ritos, a través de esas cositas y esas justificaciones, porque siempre nos estamos justificando de cosas malas y queremos acomodarlas a nuestro estilo. Pero es que cuando la gracia de Dios está en mí, entonces yo no necesito acomodar nada, porque el mismo Espíritu me va a guiar a que mi vida se acomode a vivir de acuerdo a lo que Dios trazó para mí como cristiano. Al menos que usted tenga una relación personal con el Señor Jesucristo, al menos que usted tenga esa relación personal con Cristo, todo lo demás no sirve absolutamente para nada.
Lo que a usted le sirve y a mí me sirve como cristiano es la relación que yo tengo todos los días con el Señor, la comunión que todos los días yo tengo con el Señor. Así que cuando miramos las cartas que el apóstol Pablo escribe como normas de la iglesia, estas son las normas de vivir un cristiano. Las normas de vivir un cristiano es la que yo les estoy diciendo. Y en la Biblia solo tenemos estas 3 cartas que Pablo escribió. Y ellas son breves, y ellas 3 son breves. Si ustedes las leen, todas son breves. Sin embargo, nos proporcionan información sobre los procedimientos de la iglesia. Ahí están las normas de la iglesia, por eso se llaman cartas pastorales. O sea, el procedimiento de la iglesia, el procedimiento mío como cristiano. La impresión que nos dejan es que sí hay una carencia o una necesidad en la iglesia. El problema no radica en la organización. Vuelvo y le repito, cuando hay una carencia, por eso cuando miramos esto, no consiste en la organización, es que hay una necesidad espiritual dentro de la iglesia. Cuando esto sucede, hay una necesidad espiritual. Nosotros no podemos fijar, no podemos hacer o pensar que yo en mis fuerzas voy a agradar al Señor. No, en mis fuerzas lo que hago es desagradar al Señor, porque no estoy permitiendo que el Espíritu Santo obre en mi vida. No estoy permitiendo que el Espíritu Santo me dirija a donde Dios quiere llevarme, sino yo lo estoy haciendo en mis fuerzas. Y el que hace las cosas en sus fuerzas, tarde o temprano, va a terminar allí de donde salió, porque lo está haciendo en sus fuerzas. Usted necesita entregarle su vida al Señor, necesita entregarle sus cargas al Señor. Por eso la Biblia dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Porque es que yo llego al Evangelio cargado, pecador, todo corrupto, todo lo que usted se imagina. Y llego con tantas cargas, y el Señor, el Espíritu Santo es el que me empieza a limpiar y me empieza a quitar esas cargas. Y entonces yo empiezo a descansar en Él, yo empiezo a sentir la paz de Dios, yo empiezo a sentir el gozo del Señor, yo empiezo a sentir todo, pero no es en mis fuerzas, es Dios obrando en mí. Y esa es la grandeza de la gracia de Dios, y esa es la grandeza de la gracia salvadora de Dios, que no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo el Espíritu Santo en mí. Dios me está limpiando, Dios está haciendo la obra, Dios hace la obra. Muchas personas proclaman conocer a Dios, haber nacido de nuevo. Muchos de los que usted y yo conocemos siempre están diciendo, yo soy una nueva criatura, yo he nacido de nuevo, yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios, yo soy un siervo del Señor, yo soy muchas cosas que nosotros escuchamos decir. Y nosotros a veces lo decimos refiriéndonos a nosotros mismos también. ¿Cómo podemos saber que dicen la verdad? ¿Cómo podemos nosotros saber que ellos están diciendo la verdad? Porque muchos vienen a la iglesia, se congregan, pero no llevan una vida santa delante de Dios. No llevan una vida agradable delante de Dios. Y cada uno, ni usted ni yo, podemos saber si ellos de verdad son cristianos o no. No podemos saberlo a ciencia cierta, no lo podemos saber, porque es imposible saberlo. Pero sí hay algo que nos revela quiénes somos. Sí hay algo que refleja quién soy yo. Sí hay algo que refleja qué es usted. Y es el aspecto de sus vidas. Es el aspecto de las vidas de las personas. Y yo quisiera que cuando terminara el sermón ustedes miraran esa palabra aspecto, para que se dieran cuenta de qué es lo que yo les estoy diciendo. El aspecto de las personas, mi aspecto, nos dirá rápidamente lo que ellos
lo que ellos saben de Cristo y lo que ellos valoran de Cristo. Y entonces ahí notaremos si sus vidas se mantienen ordenadas alrededor de las prioridades que enseña el Señor Jesús. El aspecto de las vidas, lo que nosotros hacemos, nuestro actuar, es lo que nos va a llevar a mirar si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Porque para nosotros es fácil decir, yo soy cristiano. Para nosotros es fácil decir, yo le sirvo al Señor. Para nosotros es fácil decir, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy maestro, yo soy profeta. Para nosotros es fácil decirlo. Pero el aspecto de mi vida, ¿cómo está? Lo que yo reflejo a la sociedad, reflejo al barrio, reflejo a las personas que no conocen del Señor, ese es el aspecto que yo les estoy diciendo. Y quiero dejarles algo, y acá lo tengo resaltado, acá lo tengo en negrilla y lo tengo subrayado, porque quiero que ustedes se graben esto. Esta frasecita que estuviera en nuestra mente, que la pudiéramos memorizar y todos los días repetirla y repetirla y repetirla hasta que se forme un hábito en mi vida y una forma de vida. Y es la siguiente: la forma en que vivimos dice mucho acerca de lo que creemos, del Evangelio, del Señor, de todo lo que nosotros hablamos. La forma en que vivimos dice mucho acerca de lo que creemos. O sea, ¿qué cree usted? ¿Qué cree usted del Señor? Vuelvo y hago la pregunta. ¿Para usted qué es la resurrección? ¿Para usted qué es la muerte de Cristo? ¿Para usted qué es todo lo que hemos venido hablando? ¿Sabe qué es lo que refleja eso? Para usted, para que usted, la gente vea que usted es un cristiano, la forma en que vivimos dice mucho acerca de lo que creemos. Dice mucho acerca de lo que creemos. Usted puede decir que cree en Jesús, pero ¿cómo vive? Usted puede decir que es un evangelista, pero ¿cómo vive? Usted puede decir que es un pastor, ¿cómo vive? Usted puede decir que es un cristiano que viene a la iglesia, ¿cómo vive? Porque acá no se trata de títulos, acá no se trata de quién es mejor o no. Acá, del Señor Jesús para abajo, todos somos iguales. No hay títulos, no hay nada. Nos tenemos que despojar de los títulos, nos tenemos que despojar de todo para convertirnos en lo que dijo Pablo al inicio del texto. Nosotros somos siervos del Señor, siervos de Dios, esclavos de Él. O sea, no hay títulos, todos tenemos ese mismo título, de esclavos del Señor, siervos del Señor. O sea, despójese de títulos, despójese de todo y mire, confróntese cómo está viviendo. Confróntese que la forma en que vivimos dice mucho acerca de lo que creemos. ¿De qué nos sirven los títulos? Si a veces como nosotros vivimos no refleja al Señor. ¿De qué me sirven títulos? ¿De qué me sirve tener cartones en mi oficina? ¿De qué me sirve haberme graduado en un seminario bíblico? ¿De qué me sirve haber hecho una licenciatura? ¿De qué me sirve eso? Si mi estilo de vida no va a reflejar al Señor, si mi estilo de vida no es agradable a los ojos de Dios, y si no es agradable a los ojos de Dios, mucho menos a la gente, mucho menos a la gente. Ustedes dicen creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan, dice la palabra del Señor. Muchos dicen creer en Dios, muchos dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo están negando. ¿Qué es lo que la gente sabe acerca de Dios y acerca de su fe al observar su estilo de vida? ¿Qué es lo que la gente sabe de Dios y acerca de usted al observar su estilo de vida? ¿Qué ve la gente? ¿Qué sabe la gente de Dios a través de su estilo de vida? ¿Qué es lo que la gente sabe del Señor a través de su estilo de vida, al hablar, al dirigirse a otra persona? ¿Qué puede ver la gente? ¿Qué puede vislumbrar la gente a través de su estilo de vida? ¿Qué puede ver?
Cuando usted mira a esas personas y se mira a usted mismo, porque es que algo hermoso de la palabra de Dios es que es un espejo, y que cuando yo me encuentro con estas realidades me estoy mirando en un espejo, y entonces me tengo que mirar y decir que la gente se está dando cuenta si yo soy cristiano o no, a través de mis actitudes, a través de lo que yo soy, a través de mi forma de ver las cosas y de vivir el Evangelio. O sea, la gente se está dando cuenta. Yo no necesito estar proclamando ni andar con una Biblia debajo del brazo, no necesito eso. La gente necesita verme actuar, verme saludar, verme hablar con los vecinos, verme comportarme con mi familia, comportarme con mis hijos. La gente necesita ver eso. La gente no necesita ver el título. La gente no necesita ver que yo soy el pastor tal nombrado o no. La gente no necesita ver eso. La gente necesita que la imagen del Señor se refleje en mí. Así que, mis hermanos, este solo es el primer versículo de la carta a Tito. Y pienso que el apóstol Pablo, cuando deja estas normas para la iglesia, hoy nos las está dejando para nosotros también. Y nosotros tenemos que tratar de vivirlas, tratemos de vivir un evangelio digno de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Tratemos de vivir ese evangelio glorioso que el Señor nos dejó, que a través de su muerte, su resurrección y todo lo que nosotros pues sabemos de Él nos dejó un evangelio glorioso para que nosotros lo vivamos hoy. Así que, mis amados hermanos, personas que me ven, no es un reto vivir el evangelio bien, es un reto permitir que el Espíritu Santo transforme mi vida. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Quisiera orar por ustedes. Señor, te pido por cada persona que está escuchando este sermón, para que sea útil y eficaz para cada uno de nosotros, para cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Te pido, Señor, que nos guardes y nos bendigas. Gracias por cada oyente, gracias por cada persona que nos está oyendo, por la iglesia en general. Te pido que nos guardes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos, Dios los guarde.